buen día. Soy Adriana González Cárdenas, estudiante de la Universidad Industrial de Santander del programa a distancia Gestión Judicial y Criminalística. Este taller es motivado para la materia Teoría General del Proceso, dirigida por la doctora María Elsa Archila Antolines. Bueno, el tema que se va a tratar en este pequeño video es sobre los presupuestos procesales y sobre los actos procesales. En primera instancia vamos a hablar de qué son los presupuestos procesales. Entonces, como toda investigación, tenemos que saber de dónde proviene cada concepto. Este concepto dice que son los requisitos mínimos para que se produzca la constitución válida entre una relación jurídica procesal. Ahora, ¿quiénes han sido los estudiosos, los tratadistas de presupuestos procesales? En primera instancia tenemos al señor alemán Oskar von Bock en 1868. Él analiza cuál es la necesidad que a través de los presupuestos procesales se deben utilizar para dar movimiento al aparato judicial. ¿Y a través de qué? A través de la teoría de los presupuestos procesales. Otra persona muy estudiosa, tratadista del derecho procesal, está el señor Marco Monroy Cabra, que en el año 2001 también hace un estudio en referencia a los presupuestos procesales. ¿Qué dice? Él define los presupuestos procesales como las condiciones que se requieren para la relación jurídica procesal, para que con ellas nazca, se desenvuelva y culmine con una sentencia de mérito. Luego, el señor Nicolás Uvilla Pareja define los presupuestos procesales como aquellos antecedentes necesarios que deban ocurrir para que el juicio tenga una existencia jurídica y validez formal. Luego, la primera aparición que se hace de los presupuestos procesales es en 1936, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y demuestra que estaban integrados por 3 elementos. Entonces, esos elementos que saca esta sentencia es la capacidad para ser parte, la capacidad procesal o para comparecer en un juicio y la legitimación de la causa. Esta legitimización de la causa se encuentra en la sentencia de casación del año de 1936. Para seguir con nuestro pequeño video sobre los presupuestos procesales, entonces estamos analizando el génesis de este tema, que es el que se está estudiando. Entonces, continuando. En 1938, la Corte Suprema agregó un nuevo presupuesto que se llama la competencia. Luego, en 1947, se cuestiona la legitimación en la causa como presupuesto procesal. Se afirma que esta es una condición y no un presupuesto. Luego, en 1952, la legitimación vuelve a formar parte de los presupuestos a través de un estudio. Luego, en 1968, por sentencia, eliminó una vez más la legitimación en la causa como presupuesto procesal en virtud de que es una cuestión de mérito y no un presupuesto. El señor Santofimio Gamboa en el año 2011 hace todo este estudio sobre la legitimación. Pero con esta sentencia, en este momento, en 1968, se dejan definitivos los presupuestos procesales que se van a adoptar en Colombia. Y esos son: demanda en forma, competencia del juez, la capacidad para ser parte y la capacidad para obrar procesalmente. Bueno,
Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, de estos presupuestos. Entonces, la capacidad para ser parte. Entonces, se define en la decisión del 25 de septiembre del 2013, donde dice que es la participación en el proceso como demandante o demandado. Y esto se encuentra contemplado en el artículo 53 del Código General del Proceso. Luego viene la capacidad procesal. Dice el señor López Blanco en el año 2002, que también hace un estudio muy interesante, habla sobre los sujetos cuando comparezcan ante un juicio deben ir representados en debida forma, especialmente cuando se trate de incapaces o personas jurídicas, según lo contempla el artículo 54 del Código General del Proceso, el cual versa sobre la capacidad de actuar como tal. En el caso de las personas jurídicas, pues es, como todos sabemos, son figuras que están contempladas en el Código de Comercio, y las personas jurídicas pues sí pueden entablar cualquier proceso, pero tienen que ir siempre representados por su representante legal, que debe figurar ante la Cámara de Comercio. Luego viene la competencia del juez, que es la que vamos a estudiar, y el señor Hernán Fabio López Blanco en el año 2002, él la considera como un requisito necesario para la adecuada estructuración de la relación jurídico-procesal, en esta partecita de la competencia del juez. Y el señor Hernán López en el 2002 hizo un estudio en referencia a la competencia del juez, y él la considera como un requisito necesario para la adecuada estructuración de la relación jurídico-procesal, que el juez va a definir el proceso, sea el llamado por la ley a hacerlo. Esto está contemplado en el artículo 15 del Código General de Procedimiento. Habla de la cláusula general de competencia. Otros factores de conocimiento del juez de un proceso que debe tener en cuenta es el artículo 28, el artículo 25 y el artículo 29 del Código General del Proceso. En el artículo 28, ¿de qué trata? Del factor territorial. En el artículo 25, del factor de la cuantía, y en el artículo 29, la prelación de la competencia. Ahora vamos a hablar del otro presupuesto, y el último, la demanda en forma. Dice que es un requisito que en las primeras etapas del proceso busca asegurar el máximo cumplimiento de los requisitos en forma, y está contemplado estos requisitos en el artículo 90 del Código General del Proceso. Ahora, pasando al otro tema, los actos procesales. Entonces, ¿qué es un acto procesal? ¿Cuáles son los elementos del acto procesal? Y luego la clasificación de los actos procesales. Entonces, ¿qué es un acto procesal? Dice que son actos jurídicos emandados por la gente de la jurisdicción de las partes, de los terceros que se encuentran ligados al proceso y tienen capacidad de crear, modificar o extinguir los efectos procesales. Ellos tienen unos elementos que son la forma, el tiempo y el lugar. Primero, la forma. La forma dice que hace referencia a de cómo se hace la declaración entre los sujetos procesales que presentan memoriales y el juez los contesta. El tiempo. Los actos procesales siempre tienen en cuenta el tiempo y las condiciones establecidas por la ley. Es decir, tienen en cuenta los días y las horas para poder dar respuesta a un acto procesal. Y el lugar no habla, pues es donde legalmente debe celebrarse el acto procesal. Ahora, la clasificación de los actos procesales. Tenemos los actos de introducción, los actos de instrucción, los actos de comunicación, los actos de impugnación y los actos de decisión. Vamos a hablar del primero, o a definirlo.
Actos de introducción. Dice que son la puerta de entrada a un proceso, según la rama del derecho en la cual se actúe, puede llamarse demanda o querella. Ahora, las de instrucción, que a través de su iniciación y terminación se produce una serie de actos. ¿Y estos actos cuáles son? Actos de impulsión, aseguramiento, probatorios y de alegación. Ahora, actos de comunicación. Dice que son los que tienen por objeto comunicarle a las partes interesadas en un proceso la decisión del juez y lo que ya queda en la sentencia escrita, proferida. Y los actos de impugnación. Esto es donde se dice que se solicita a través de una resolución oficial un nuevo examen de las causas que perjudiquen, revocando, modificando, reformando o ampliando o anulando la resolución. Y por último tenemos los actos de decisión. Son los que el dispensador de justicia resuelve las inquietudes de los integrantes o de los interesados dentro de un presupuesto, dentro de un acto procesal, para que pueda determinar la actuación que debe surtirse ante él para impulsar el proceso. Con esta última aclaración o la última clasificación de los actos procesales, se da por terminado este pequeño video sobre presupuestos procesales y actos procesales. Muchas gracias por su atención. Esperamos pues de que sea un inicio a una investigación, a un estudio acerca de este tema tan importante. Buen día. Buen día, mi nombre es Mauricio Villamizar, estudiante de Tecnología Judicial y Criminalística de la Universidad Industrial de Santander. En este video vamos a hablar del derecho de acción y el derecho de contradicción. El derecho de acción, en teoría, es el derecho que tiene todo individuo o coasociado en acudir ante los tribunales para reclamar un derecho vulnerado. En otras palabras, el derecho de acción pues es un derecho que tenemos para hacer cumplir otros derechos. Por ejemplo, usted le presta un dinero a otra persona. Entonces usted en ese momento, por haberle prestado el dinero, adquiere un derecho. Y la contraparte adquiere una obligación. ¿Qué pasa si la contraparte no le cancela a usted ese dinero? Entonces usted pues tendría que acudir ante los tribunales para demandar a la contraparte, a la persona que usted le prestó el dinero. En ese momento, el hecho de usted acudir ante los tribunales ya está ejerciendo el derecho de acción. Eso es el derecho de acción. Y el derecho de contradicción es el derecho que tiene el demandado o la contraparte en acudir ante los tribunales para defenderse de las acusaciones que se le están haciendo. En el ejemplo que hablamos del dinero que usted le prestó a la otra persona, entonces ese derecho de ir a la contraparte, de ir a los tribunales a defenderse de las obligaciones que usted le está exigiendo, de que le cancele ese dinero. Entonces ese es el derecho que tiene él, porque tenemos que recordar que en el proceso tanto una parte como la otra tienen los mismos derechos.